talk, cut, caught, cat. talk, cut, caught, cat. Cuando escuchamos estos sonidos, nuestro cerebro trata de asociarlos a los sonidos del español. En este caso, es posible que escuchemos una vocal O y 3 vocales A. La diferencia es muy sutil, pero es evidente que estamos escuchando 4 sonidos de vocales diferentes. Una de las competencias más descuidadas del aprendizaje del inglés es la que nos permite diferenciar sus sonidos. Para los hispanos en particular, es difícil hacerlo porque nuestro cerebro ha sido entrenado durante muchos años para reconocer y diferenciar 5 vocales, y en el inglés hay 14 sonidos de vocales distintos. Por esta razón, cuando escuchamos sonidos del inglés, generalmente hacemos asociaciones equivocadas que luego nos harán practicar cometiendo errores. En este video vamos a hablar de los sonidos de las vocales del inglés y veremos con una orientación muy práctica la forma en la que podemos ejercitar nuestra capacidad de reconocerlos al escucharlos y de pronunciarlos en voz alta. Let's have a conversation. Let's have a conversation. Bienvenido a Talkers Gym. Cuando estudiamos inglés, tarde o temprano nos encontramos con estos símbolos. Se trata de algunos de los caracteres del alfabeto fonético internacional, una notación estándar para definir sonidos de todos los idiomas. Para los hispanos es muy difícil usar esta notación para ejercitar la pronunciación con fluidez, porque más allá de los símbolos que representan los sonidos nuevos, hay algunos que contradicen el alfabeto del español. Otro aspecto que genera muchas confusiones está relacionado con los nombres de las vocales. Por ejemplo, la I larga y la I corta a menudo duran lo mismo. Veámoslo en un ejemplo. Sleep, sleb. Pronunciar ambas palabras toma 0.6 segundos. Es decir, que diferenciarlas por su duración, pensando que una usa una vocal larga y la otra una vocal corta, puede resultar equivocado. Cuando escuchamos estas dos palabras una a continuación de la otra, es evidente que son sonidos diferentes porque la I larga suena muy parecida a la I del español y la I corta se acerca al sonido de una E sin dejar de ser una I. Sleep, sleb. Por esta razón debemos enfocarnos en la característica del sonido que diferencia a una vocal de otra. Y esa diferencia tiene que ver principalmente con el lugar de la boca en el que se producen. Por eso lo primero que haremos es asimilar muy bien este concepto, ubicando los sonidos de las vocales que nos son conocidas, para luego situar a su alrededor los restantes sonidos de vocales que se usan en inglés. Si pronuncias suavemente las vocales I, E, A, y mientras lo haces pones tu concentración en el lugar de la boca donde se produce la vibración, notarás que para pronunciar la I y la E se cierra un poco la boca en la parte de adelante, donde se genera un estrechamiento entre el paladar y la lengua, y la posición de ambas vocales es muy parecida, por eso en el dibujo se muestran una al lado de la otra. En el esquema gráfico veremos los sonidos cerrados en la parte de arriba, como emulando la posición de la lengua, que para cerrar el sonido sube un poco. Para la letra A, internamente se abre la boca alejando la lengua del paladar para dejar pasar el aire libremente y el sonido se ubica más hacia el medio. En la ilustración graficaremos los sonidos abiertos en la parte inferior. Finalmente, cuando pronunciamos la secuencia de vocales I, U, O, podremos notar que el estrechamiento que se produce entre la lengua y el paladar para pronunciar la letra I se traslada hacia atrás de la boca para adoptar la posición de la U e incluso un poco más atrás para pronunciar la O, lo que define la posición de los sonidos cerrados atrás. Si vemos sobre este mismo esquema las vocales del inglés, podemos ver en qué lugar de la boca se producen y por lo tanto podemos tener una idea de la manera de pronunciarlos tomando las referencias de más abierto o más cerrado o más adelante o más atrás de algún otro sonido conocido que usaremos como referencia. Antes de empezar a ver uno a uno los sonidos de las vocales del inglés, debemos hablar del formato que usaremos para representarlos con la intención de facilitarnos su lectura con fluidez. Tomemos como ejemplo la oración Tu cultura vive en ti. Your culture lives in you.
Ahora veamos cómo se ven estos sonidos con los caracteres del alfabeto fonético internacional. Como vimos al inicio del video, leer sobre este formato no es sencillo. Ahora por favor vuelve a intentarlo leyendo el formato de la ayuda fonética para hispanos. Your culture lives in you. Your culture lives in you. Cuando leemos este texto mientras escuchamos la pronunciación en inglés, nuestros ojos ayudan a nuestros oídos a identificar sonidos intermedios o sonidos especiales que no existen en el español y evitamos las dificultades que observamos al intentar leer directamente de la transcripción con los caracteres del alfabeto fonético. Con ayuda de este formato haremos un recorrido por los sonidos del inglés y su simbología, comparando cada caso con palabras parecidas que nos ayudarán a identificar las diferencias entre los sonidos. Comencemos escuchando el sonido de la I, de la E y de la I semicerrada. Seat, set, sit. Seat, set, sit. La I semicerrada, comúnmente llamada I corta, se pronuncia llevando el sonido de la I del español un poco más atrás y abriendo un poco más la boca. Esto hace que se acerque mucho al sonido de la E y por eso muchos profesores recomiendan pronunciarla como una E. Pero la verdad es que por su elevada frecuencia de uso, merece la pena tratar de encontrar el sitio exacto de su pronunciación, que es el de una I que se acerca mucho a una E, pero sin dejar de ser una I. Escuchemos otro ejemplo con este caso. Heel, hell, hill. Heel, hell, hill. Cuando intentes estos tres sonidos con tu propia voz, procura marcar muy bien los sonidos de las vocales conocidas antes de intentar el nuevo sonido intermedio. Fíjate que el sonido de la E corta, representado en color rosa, produce prácticamente el mismo sonido que la E que usamos en español, llevada apenas un poco hacia atrás. Por eso es que en este caso, como regla práctica, sí que podemos pronunciar igual ambos sonidos. Escuchemos dos palabras que contienen una E española y una E medio abierta para escuchar que son prácticamente iguales. Anyway, yesterday. Anyway, yesterday. Siendo iguales estos sonidos, puede que te preguntes ¿para qué diferenciarlos con colores diferentes? Y la respuesta tiene que ver con que en distintas regiones hay variaciones en la pronunciación del inglés, así que nuestros ejercicios de pronunciación mantienen diferenciados ambos sonidos, tal como se los puede encontrar en las transcripciones fonéticas de los diccionarios. Pasemos a la E larga, donde sí existe una diferencia que se puede escuchar como una E un poco más grave, dándole un rasgo que en su sonido la acerca un poco hacia la letra O. Where, were. Where, were. Hair, her. Hair, her. A continuación veremos la A semiabierta, simbolizada por una letra A y una E simultáneamente, cuyo sonido combina ambas vocales con un pequeño rasgo nasal y al empezar a pronunciarla ayuda a dar a los labios la forma de una sonrisa suave. Escuchémosla en este ejemplo comparada con los sonidos de una E y una A. Guess, guess. Guess, guess. Much, match. Much, match. La A media abierta atrás se consigue llevando el sonido de la A del español un poco más hacia atrás. Este sonido a menudo es confundido por el de una O. Escuchemos a continuación dos palabras que contienen ambos sonidos para que distingas la diferencia. Otherwise, sometime. Otherwise, sometime. Para representar este sonido, fíjate que en lugar de usar la letra A tipo imprenta, usamos una letra A tipo carta. Este es un apunte muy importante porque estos dos sonidos sí que tenemos que poco a poco pronunciarlos de manera diferente. Este sonido de una A que se parece a una O puede incluso sonar más grave en el sonido denominado A abierta atrás, que es uno de los sonidos más frecuentes del inglés. Escuchemos unos ejemplos de ambos casos para notar la diferencia. R, R, R. cup, cup. Cop, cup. Otro par de sonidos con una diferencia muy sutil pero que merece la pena identificar es la de la O medio abierta y la A medio abierta, ya que ambas suenan prácticamente desde la misma posición,
con la única diferencia de que al pronunciar la O se redondean un poco los labios. Bus, boss, done, done. Bus, boss, done, done. Lunching, launching. Lunching, launching. Hemos dejado para el final de este recorrido por las vocales al sonido más desafiante para los hispanos, que es además el que se usa con más frecuencia en el inglés. Se denomina schwa. Se trata de un sonido vocálico neutro que se ubica justo al medio de nuestro esquema, y por esta razón es muy fácil confundirlo con otros sonidos, puesto que resulta cercano a todos los demás. Para identificarlo, escucha con mucha atención la primera vocal de estas 6 palabras. Attack, attention, atrocity, accumulate, apartment, appropriate. Podríamos pensar con este antecedente que el sonido schwa se parece mucho al sonido de una A. Sin embargo, escuchemos ahora otro grupo de palabras que también inician con un sonido schwa, que es posible que te hagan pensar que su sonido es más bien como el de una O. O'clock, occasion, occurred, offend, opinion, opponent. Hemos asociado el sonido schwa al sonido de una A en 6 palabras y a continuación lo hemos asociado al sonido de una O en otras 6 palabras. ¿Será posible que este sonido cambie en función de la palabra en la que se use? En realidad, el sonido schwa no cambia, y para verificarlo, vamos a escuchar nuevamente estas palabras alternándolas. Trata de concentrarte en el sonido de la primera vocal para que compruebes que en todos los casos es el mismo. Attack, o'clock, attention, occasion, atrocity, occurred, accumulate, offend, apartment, opinion, appropriate, opponent. La razón por la que asociamos el sonido schwa a una A o a una O se explica porque en español no tenemos ese sonido y nuestro cerebro hispano elige una de las 5 vocales del español para hacer la asociación y generalmente se decide por la vocal con la que se escribe la palabra en inglés o por su traducción al español. El símbolo con el que se representa este sonido en el alfabeto fonético internacional se parece a una letra E invertida. Y cuando consultamos la pronunciación de una palabra en el diccionario y encontramos este carácter, sentimos un impulso por pronunciar una E del español, lo que en muchos casos nos sonará mal. Occasion. Occasion. Por esta razón, en nuestros ejercicios de pronunciación, en lugar de usar este símbolo, usamos una vocal del español en color azul y con un tamaño de letra más pequeño para facilitarte su lectura con fluidez. Pero es importante que estés consciente de que todas estas vocales pequeñas en color azul corresponden al sonido schwa y por lo tanto tienes que pronunciarlas con un sonido apagado y relajando el interior de la boca para lograr que el sonido neutro que necesitamos en este caso se pronuncie de manera cada vez más natural. Occasion. Occasion. Escuchemos una vez más los ejercicios con el sonido schwa usando esta nueva convención. Attack. Attack. O'clock. O'clock. Attention. Attention. Occasion. Occasion. Atrocity. Atrocity. Occurred. Occurred. Accumulate. Accumulate. Offend. Offend. Apartment. Apartment. Opinion. Opinion. Appropriate. Appropriate. Opponent. Opponent. Si es la primera vez que ves este formato y crees que te resulta de utilidad, te invitamos a suscribirte y a ver nuestros videos de ejercicios para ayudarte a ejercitar tu pronunciación y comprensión de los sonidos del inglés. Por favor, escríbenos en los comentarios del video y te agradecemos de antemano por dejarnos un like y por compartir este video con las personas a las que pienses que pueda resultarles de ayuda. Hasta pronto.